Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es martes 13 y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Jefa de Información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. ¡Ay, hijo! Los que están viendo esto a través de TV UNAM en el canal 120 o en el 20.1 saben por qué nos atacamos de risa. Los que no, no se preocupen, pueden imaginarse el momento. No lo vamos a decir. Es que el desayuno de las 7:57 es difícil. Pues sí. Todos nos... Ahora sí que, ¿qué nos desayunamos? ¿Qué te desayunaste, Miguel Ángel? Una manzana. Una manzana. Juana Inés. Un pancito con queso. Yo también me hice lo que le viene siendo el changuis, un sándwichito. Un sándwich de chetos. No, y fíjate que no de chetos, porque dicen que no es tan bueno para la garganta, ni para la gastritis. Para nada. Ni para absolutamente nada. A menos de que quieras que todo tu intestino se cubra de naranja. ¿Tú sabrás por qué? Peores cosas nos tocan en nuestro organismo todos los días y hay que preguntarnos qué vamos a hacer para combatir no solamente estos males, sino para defender nuestro derecho a la buena alimentación, como lo decía Pablo Romo, nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad de expresión. Todo esto y más lo vamos a seguir discutiendo. La educación, la ¿qué más? La infancia. La libertad de expresión. Tenemos tantos derechos, no los conocemos todos. Hay que seguirlos discutiendo. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Quédense con nosotros, nos vamos directo a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Existen 2.480.466 trabajadores del hogar en México, quienes no cuentan con los derechos laborales básicos ni seguridad social. Esa cantidad representa el 4.8% del total de la población laboral. El 70% de los empleados recibe la suma equivalente a 2 salarios mínimos al día y más del 30% no recibe ni siquiera un salario mínimo. Solo el 2.6% lo integran trabajadores formales, es decir, únicamente 3 de cada 100 cuentan con acceso al sistema público de salud, como el IMSS, y de ahorro para el retiro, como puede ser una Afore. A partir de estos datos, la organización Nosotros ha comenzado una iniciativa para reconocer los derechos sociales de los trabajadores del hogar, en especial de la seguridad social. Esto parte de la exigencia que Nosotros ha hecho del gobierno mexicano para que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde se reconocen los derechos laborales de las empleadas y empleados del hogar. Y justamente a partir de la iniciativa de Nosotros hablaremos sobre las cifras de este empleo, sus carencias, necesidades. Para ello nos acompaña Andrea Santiago Páramo. Ella es licenciada y maestra en Filosofía por la UNAM y doctorante en Antropología por la UAM. Justamente ella es coordinadora de la causa de trabajadoras del hogar de Nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Andrea. Buenos días, muchas gracias y un gran saludo a su auditorio. Nos da muchísimo gusto escucharte. Hace ya algunos meses comenzamos a discutir este tema que se antojaba como una buena participación por parte de nosotros, pero cuéntanos hasta dónde ha llegado todo lo que han investigado y qué es lo que está pasando con las y los trabajadores del hogar. Sí, mira, pues de hecho, como bien dijiste, hablamos nosotros, me acuerdo, en diciembre, porque lanzamos ahí una campaña de pago de aguinaldos con el objetivo de que ese año pues las trabajadoras se llevaran aguinaldo porque normalmente no se lo llevan, pero al mismo tiempo para informar a la población sobre cuánto era lo que corresponde pagar, ¿no? Porque hay como también desconocimiento de cuánto es lo que se paga, sobre todo para la gente que trabaja 1 o 2 veces por semana en casa. Y bueno, esa campaña pues nos fue bastante bien. Sin embargo, es uno de los muchos derechos que a las trabajadoras no se les respetan. Entonces, aprovechamos ahorita
en alianza con otras organizaciones y sobre todo dándole un respaldo fuerte al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar para impulsar ya la ratificación del convenio 189 de la OIT, que reconoce no solo el pago al aguinaldo, sino reconoce cada uno de sus derechos. Entonces, fue así que surgió esta iniciativa, pero sí quisiera recalcar que muchas de las organizaciones que ahorita están involucradas, incluido el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que es liderado por Marcelina Bautista, pues ellos llevan ya aproximadamente 6 años, ¿no?, exigiéndole al gobierno federal que ratifique este importantísimo convenio que reconoce, como nuevamente señalo, cada uno de sus derechos, es decir, no solo lo del aguinaldo, sino vacaciones pagadas, pago de horas extras, establecimiento de un horario laboral, etcétera. Todas esas prerrogativas que se piden en este convenio con la OIT, ¿cómo se compaginan con la Ley General del Trabajo, con la Ley Federal del Trabajo? Sí, mira, pues la Ley Federal del Trabajo tiene algunas, ¿qué podemos decir? Algunas fallas, ¿no? Sobre todo porque en el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo tienes esta cuestión de que, por ejemplo, regulan los tiempos de descanso, es decir, dicen que las personas, por ejemplo, que trabajan bajo la modalidad de planta, pueden descansar de 9 horas durante la noche y 3 durante el día. Sin embargo, por ejemplo, nunca se establece una jornada máxima, entonces reconoce que la gente puede laborar hasta 12 horas por día. También la propia Ley Federal del Trabajo establece que hasta el 50% del pago puede ser en especie, pero como ustedes bien señalaron al inicio, los salarios son bajísimos, o sea, el 70% no está ganando más de 2 salarios mínimos al día, y entonces con esa cifra todavía por ley permitir que se descuente el 50%, pues es un exceso, ¿no? O sea, realmente la gente está trabajando por muy poco y la ley lo avala, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que con el convenio 189 pues quedan más protegidas, ¿no? A ver, Ese es tan solo un ejemplo. Andrea, ¿qué es lo que contempla este convenio? El convenio lo que hace y lo que tiene tal vez de innovador es que conjunta en una serie de artículos todos los derechos que deberían de tener las trabajadoras del hogar y obliga a los países que lo ratifican a garantizar que esos derechos pues ahora sí que se garanticen, ¿no? Entonces se establece pues de eso, desde un horario de 8 horas, desde pago de horas extras, desde una edad mínima para que las trabajadoras del hogar pues no estén laborando desde que son muy niñas, o que si lo están haciendo pues que haya una edad límite y que al mismo tiempo eso no impida que tengan acceso a la educación, ¿no? Entonces son algunos ejemplos, pero bueno, son derechos básicos para que la gente cuente con una calidad de vida decente. Hay una parte de esta figura laboral que se parece mucho a la esclavitud, que está muy cerca de la esclavitud, Andrea, y que recae los derechos y las posibilidades de cada uno de los y las trabajadoras y trabajadores en la buena intención del patrón. ¿Cómo se ha podido perpetuar esto y cómo es una discusión que seguimos teniendo a estas alturas? Sí, pues la verdad es que es algo todavía sorprendente. Cuando mucha gente viene de otros países, a veces le resulta realmente apantallante, ¿no? Que todavía haya personas que trabajan en casa y que trabajan más de 12 horas y que todavía la señora puede estarles pidiendo unas quesadillas a las 11 de la noche. Y bueno, creo que tiene que ver primero con que pues el pasado colonial lo tenemos todavía muy presente. Y no hemos erradicado formas de discriminación que nos parecen tan naturales y tan normales porque se han perpetuado a lo largo de cientos de años, ¿no? Entonces tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no? O sea, tiene que ver con la percepción que tiene la gente sobre el trabajo que estas personas realizan, que está subvalorado y que normalmente a las personas se les visualiza como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces hay también una cuestión cultural arraigada
que también tenemos que combatir, pero también creemos que las leyes y que las políticas públicas orientadas a que se garanticen estos derechos son fundamentales también para que haya ese cambio de mentalidad, ¿no? Porque sí, realmente muchas de las condiciones laborales que padecen estas personas día con día, pues son similares a condiciones de esclavitud, ¿no? Entonces, creemos todas las organizaciones que estamos involucradas en este llamado que le estamos haciendo al gobierno federal para que ratifique el convenio 189 de la OIT, que tenemos que cambiar esta realidad y que lo tenemos que hacer ya. No podemos esperar otros 6 años, no podemos esperar otras 50 años para que le garanticemos los derechos a este sector de trabajadores. ¿Se tiene que aprobar así nada más, digamos, o tiene que entrar en una discusión en el legislativo y tiene que insertarse en una particularidad de la ley mexicana y de las leyes al interior de los estados que tienen variaciones Sí, de mira, acuerdo a sus constituciones estatales, ¿no? claro, eso es una buena pregunta, porque también hay como esta percepción de que una vez que se ratifique el convenio, pues, pum, así como todas las cosas que se están estipulando van a cambiar de la noche a la mañana, y son cambios también paulatinos, es decir, sí, el convenio obligaría al gobierno federal a modificar algunas leyes para que se alineen en el respeto de los derechos de las trabajadoras, pero esto involucra, pues sí, un trabajo coordinado entre diferentes organizaciones, bueno, instituciones del gobierno y dependencias, pero son cambios paulatinos. Sí se tendrán que ajustar las leyes, ¿no? Pero no se ajustan de forma tampoco inmediata, ¿no? Porque tiene que haber un trabajo previo de coordinación grande de todas las instancias de gobierno para que eso pase. Entonces, eso es un punto muy importante a resaltar, porque también el convenio, una vez que se ratifique, entra en vigor después de un año. Lo más interesante es que también el gobierno se coordina no solo con la Organización Internacional del Trabajo, que va a estar ahí también dando apoyo y supervisando el trabajo, sino también con las organizaciones más representativas de trabajadoras del hogar y también con las organizaciones más representativas de empleadores. Eso significa que es un trabajo de muchas instancias y un trabajo donde también pues se le pregunta, ¿no?, a estas organizaciones representativas tanto de empleadores como trabajadores sobre ciertos puntos claves del convenio, ¿no? Entonces, eso es bueno también como que saberlo, porque luego ahí está como este miedo, ¿no?, que sea solo una implementación por parte del gobierno, una implementación ciega, cuando es justamente todo lo contrario. Es un trabajo que requiere de mucha coordinación, de mucho esfuerzo, pero bueno, creemos que se puede lograr. Hay una parte interesante, por supuesto, que es esta parte legal, que es esta parte de discutir tanto los derechos como las obligaciones de los que emplean y de los que son empleados, pero también hay otra parte que a mí me llama mucho la atención, Andrea, y es de escuchar al que tenemos junto y de conocerlo. No hay ningún esfuerzo, no estoy generalizando, no, en algunos casos, por conocer a la persona que trabaja en nuestro hogar, por entender qué es lo que quiere, qué es lo que sacrifica al estar trabajando en estas jornadas, y me pareció muy interesante el evento del 11 de marzo, donde estas 80 trabajadoras del hogar se reunieron afuera del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y colgaron este tendedero donde hablaban de sus sueños. Encontré justamente un breve fragmento de lo que algunas de estas mujeres quieren. ¿Me permites leerlo un momento? Dice: yo tengo el sueño de tener vacaciones pagadas, poder tener una carrera en sociología, ayudar a las siguientes generaciones de trabajadoras del hogar. Esto es lo que dice María Gabriela Ramírez Cruz. Por ejemplo, Estela Vida dice: yo tengo el sueño de hacerme una casita, tener una pensión cuando ya no pueda trabajar. Por aquí Virginia dice: yo tengo el sueño de aprender inglés, hablar mejor el náhuatl y viajar mucho. Y para finalizar, Juana Gutiérrez: yo tengo el sueño de tener una vejez sin dolor de rodillas, ser saludable y sonriente siempre. Son algunas de las muchas voces que se manifiestan. ¿Y qué se hace con esa otra parte, con la parte de escuchar estas voces? ¿Qué le toca a nosotros? ¿Seguir haciendo este tipo de eventos? ¿Qué planean? Pues sí, pensamos justo la idea del tendedero que puede replicarse. O sea, la verdad es que fue una experiencia lindísima, porque normalmente pues no contemplamos que las personas que trabajan en casa tienen sueños, tienen aspiraciones, tienen miedos, tienen pues virtudes, también defectos como cualquier ser humano, ¿no? Normalmente se las objetiviza, cuando realmente este ejercicio del día domingo, que fue padrísimo, un poco fue para ver a las personas, ¿no? Personas de carne y hueso, con deseos, con aspiraciones, con sueños, y además posibilitó justamente externalizar también qué de esos sueños
o sea, qué parte de las condiciones laborales, si se transformaran, permitirían que esos sueños se reflejaran en la realidad, ¿no? Entonces fue un ejercicio como muy bonito, muy ligado también a una reflexión sobre las condiciones de empleo, pero también muy ligado pues a una experiencia subjetiva de que la gente planteara cuáles son sus sueños específicos, ¿no? Y que normalmente pues nunca se les pregunta, y este domingo pues fue un ejercicio justamente para sacar a la luz esos sueños, esos mensajes de esperanza, y pues hacer nuevamente el llamado al gobierno federal para que ratifique este convenio. Pensamos que este ejercicio se puede replicar, o sea, sería fantástico que pudiéramos tener un tendedero aún más largo que el que hicimos, porque sí estaba bastante grande, no solo con 80, sino con 100, luego con 200, 300 mil, o sea, son 2.4 millones de trabajadoras del hogar que tienen sueños, que tienen aspiraciones, y nos parecería padrísimo poder replicar esta experiencia en otro lugar, porque realmente fue una experiencia muy bonita, tanto estética como política, y creo que enviamos un mensaje bastante fuerte al gobierno federal. Sobre todo yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer de manera también muy individual. Yo creo que es una reflexión que se tiene que dar casa por casa, literalmente, Andrea, porque sí, yo creo que hay una parte de esta institución que se ha convertido, que se ha normalizado, ¿no? Es un trabajo muy, como tú lo dices, ¿no? Donde hay mucha explotación, donde hay muchas cosas que se dan por sentadas, donde hay una serie de mecanismos coloniales, de vasallaje, de subordinación, que se dan por sentados. ¿Cuántas de estos trabajadores y trabajadoras tienen seguro social, por ejemplo? ¿Y cuántos de esos que tienen seguro social se los otorga quien los emplea, reconociendo que es una persona que cumple una función y que cuál pago en especie? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos pensar en una articulación de la ley del trabajo con esas características, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de una estructura que ya en este momento y en esta sociedad que estamos intentando construir no debería existir. Exacto, completamente de acuerdo. Pues es justo lo que desde todas estas organizaciones estamos intentando transformar, y bueno, reconocer también al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que realmente lleva más de 15 años en esta lucha, y que también es muy muy simbólico que haya trabajadoras organizadas. O sea, el evento también del domingo fue súper potente, porque eran muchas de estas trabajadoras ya saben cuáles son sus derechos, ¿no? Saben qué es lo que les toca, saben qué es lo que merecen, y estar ahí para compartirlo con otras de sus compañeras, porque también es una labor que ellas están haciendo de pasar la voz, ¿no? O sea, se trata de también organizarlas para que, o sea, ellas mismas se están organizando para exigir sus derechos, y esa es una labor que nos parece importantísima y que desde la organización de nosotros estamos intentando acompañar y trabajar para que esto se concrete. Claro, es muy interesante, digamos, todo lo que señala Juan es que es lo fundamental, que es acabar con la mentalidad colonial, ¿no? La mentalidad esclavista. Sin embargo, se producen identificaciones con muchos otros trabajadores que pueden estar en las mismas condiciones, como son los choferes, los jardineros, los propios albañiles en algunas circunstancias. Y la diversidad del trabajo doméstico puede ser desde una casa muy grande, no sé, de 1 hectárea, por decirle, o una familia en una pequeña unidad habitacional en la que la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico, generalmente son mujeres, cuida a los niños más pequeños de la casa y organiza labores tal vez mínimas, como tender unas camas o hacer la comida. Pero hay otros trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con la salud laboral, incluso en un ámbito doméstico. ¿Tienen una clasificación para eso? ¿Y cómo funciona la parte legal? Hay un sindicato, pero ¿existe la noción de contrato colectivo de trabajo? ¿Está identificado quiénes son los patrones? Los patrones tienen una organización semejante que pudiera negociar un contrato colectivo o las prestaciones, ¿no? Digamos, si se hace un emplazamiento a huelga, si es un sindicato nacional, se hace huelga tanto en Chinconcuac como en Tijuana, o cómo se piensa esto en términos como más amplios.
Sí, mira, sobre ese tema yo creo que quien más podría decirles ahora sí que sería el propio sindicato y sería interesantísimo también hacer una entrevista con ellos. Pero sí, ahora sí que el sindicato con ese tipo de contratos colectivos lo que hace es que supervisa, ¿no? Y también tanto ven, ¿no? Todo el tema del trabajo, de las condiciones laborales, etcétera, está ahí acompañando un poco también a las trabajadoras, pero al mismo tiempo algo que es interesante es que también señala las obligaciones de las propias empleadas, ¿no? O sea, no es una cuestión nada más de derechos, ¿no? Sino también de obligaciones, y eso es algo que han recalcado hasta el cansancio, porque normalmente hay también este temor de que esos contratos benefician nada más a una parte, cuando realmente este tipo de contratos benefician a ambos, tanto a empleados como a empleadas, porque hay derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos entonces, querida Andrea Santiago Páramo? Justamente, no solamente para trabajadoras del hogar de nosotros, sino para todo lo que está haciendo a nosotros en este momento, que es muy importante. Pues nada, decirle a tu auditorio que si conocen alguna trabajadora del hogar o que si ellos mismos son empleadores, pues que nos apoyen con hacerle llegar el mensaje al gobierno federal de que necesitamos transformar esta realidad laboral ya, ¿no? Y que lo necesitamos hacer de manera colectiva. Sí. Necesitamos que se reconozcan estos derechos, porque yo sí estoy convencida de que como sociedad perdemos todos, nos disminuimos, ¿no? Cuando no reconocemos al otro por lo que es un ser humano como cualquier otro que merece un trabajo digno y un trato respetuoso, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el mensaje, y bueno, desde la organización seguimos trabajando en esta cuestión de la exigencia de derechos, ¿no? Y pues nada, seguiremos acompañando al sindicato, seguiremos acompañando a CASE y a todas las trabajadoras organizadas en este camino de lucha por sus derechos. Te agradecemos muchísimo, Andrea Santiago Páramo, licenciada y maestra en Filosofía por la UNAM y doctorante en Antropología por la UAM, justamente coordinadora de la causa de trabajadoras del hogar de nosotros. Un gran abrazo para ti. Gracias y un abrazo a su auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Mayra Elizondo nos deja un comentario interesante para cerrar. Dice: la justicia social empieza en nuestra casa, y como caso importante, de mujeres a mujeres, un poco relacionándose con el tema de la sororidad y sí, de este caso que pues las trabajadoras del hogar en su mayoría son mujeres. No lo son todas, ¿no? Pero habrá que seguirlo discutiendo más adelante. Oigan, y por aquí Letras en el Aire, mejor conocido como P. Que quiere que lo saludemos. Que lo saludemos, pero además dijo que es un complot que no lo saludáramos y que lo estamos haciendo a propósito. Lo pasamos a Verificado 2018 y lo que estás haciendo, P, son fake news. Sí. Así que te dedicamos una canción. Y tal vez es una intención inconsciente, ¿no? y bueno, hay que leer el señalamiento que hace Juana Inés sobre la mentalidad colonial. Hay que leer el cuento de las criadas de Augusto Monterroso, que está en Descarga UNAM. ¿Está en Descarga Cultura? Está en Descarga Cultura, seguramente porque la literatura editó un disco de Voz Viva que tiene, no está en la colección Voz Viva, pero hay un cuento de Monterroso que dura como 3 minutos. Pues mira, podemos escuchar una canción y mientras tanto buscamos a ver si está por ahí este relato, Miguel Ángel. Cricket Unite, Pierce Faccini, Red, Red, Red. Green is the color of youth, and the meadow after the rain. Blue is the grain of our skies when the sun goes over the plain.
Primer movimiento. Nota del día. Ayotzinapa, el paso de la tortuga, es un documental coproducido por Guillermo del Toro y TV UNAM, en el que se presentan entrevistas sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con Berta Navarro, colaboradora del cineasta mexicano, la idea del documental, que inició en 2015, fue crear conciencia y no olvidar este hecho. El filme precisamente se estrenará en el marco de la 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A partir del documental producido por Guillermo del Toro y TV UNAM, vamos a conversar sobre la pertinencia de hablar de Ayotzinapa, de las distintas formas en que puede abordarse el tema, y para ello está Berta Navarro ya en la línea. Ella es coproductora de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Buenos días, Berta. Buenos días. Nada más para aclararles que la ¿Ya se productora estrenó? soy yo. Sí. Berta Navarro es la productora de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Y nos da muchísimo gusto saludarte, Berta. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo está todo? Cuéntanos, por favor, ¿qué se dice de Ayotzinapa que no se decía antes y por qué tenemos que seguir visibilizando las nuevas voces y las nuevas opiniones? Están todas las voces, están sobre todo, pues sí, las voces de los estudiantes, de los sobrevivientes, de los padres, pero también están la contraparte. Es un documental muy completo y muy emotivo. Lo seguimos y se hizo un seguimiento. El director es Enrique García Mesa. Entonces, a mí sí me gustaría señalar que no por supuesto que Guillermo del Toro es productor y colaboró, pero es como apagar a todos los demás porque es Guillermo del Toro, y eso a él le molesta muchísimo y a nosotros también. Hay que destacar el trabajo del director, el trabajo de los editores, tardamos un montón editando, había mucho material. Entonces, para todos nosotros, para Guillermo, para mí, para todos, es un homenaje a todos estos. Los protagonistas son ellos. Nosotros no hicimos más que nuestro trabajo y nosotros queremos quedar como humildemente haciendo nuestro trabajo. Me imagino que en numerosas entrevistas ha de ser el problema en el que solamente se está hablando del director y de quién hizo qué. Afortunadamente, el director es Enrique García Mesa. Sí, afortunadamente aquí en Radio UNAM lo que más nos interesa y lo que más le interesa a los que hacen comunidad con nosotros es esta historia que nos ha generado una brecha, un hueco, un resquicio que no se puede llenar. Eso es lo que más interesa. Así Ese es nuestro homenaje y es nuestro trabajo para que no se olvide esta tragedia como tantas otras en nuestro país. Es decir, nosotros como cineastas no hacemos más que una cuestión responsable frente a nuestra realidad. Eso es todo. Berta Navarro, hablábamos hace poco con Jacobo Dayan sobre el tema de la violencia en México y él lo que decía es que, entre otras cosas, nos falta construir discursos, explicarnos de alguna manera, narrar de alguna manera aquello que estamos viviendo, porque nos van avasallando y nos van pasando por encima las tragedias y no alcanzamos a construirlas en nuestra mente. ¿Cómo el cine es muy importante para eso y por supuesto el cine documental? ¿Cómo fue ese trabajo en El Paso de la Tortuga? ¿Cómo construir un discurso, una narrativa, una forma de contar a Ayotzinapa? ¿Cómo fue este proceso? El proceso fue de verdad seguirlos, estar con ellos y darles voz. Y descubrir la maravilla de esos muchachos, la inteligencia increíble de esos muchachos y lo que es este país. Este país no son las ciudades enormes en las que vivimos, en donde no nos vemos ni las caras. Este país son muchos países. Y este país de esos jóvenes campesinos con esa voluntad maravillosa de ser maestros, de construir, de irse a lugares donde no hay ni carreteras, ni agua, ni infraestructura, a ser maestros.
es para nosotros un lujo descubrir a esa gente, descubrirle, decir, wow, este es México. Ujú. No el del metro que nadie se ve, ¿verdad? Y los millones de coches de la ciudad que nadie se ve. Es como también ellos nos están enseñando algo muy esencial que nosotros tenemos que aprender. Y nosotros tenemos que aprender a vincularnos con los demás, con el otro México olvidado. Ujú. Y ahora, pues para mí ha sido siempre, y todas mis películas, crear conciencia. Yo no nada más hago documental, evidentemente soy más de hacer cine de ficción, Ujú. pero es crear conciencia. No evadirnos de esta realidad que estamos viviendo y que nos debe doler profundamente y nos debe hacer pensar y debemos también actuar. Ya basta de la pasividad ciudadana, por Dios. Una de las cosas que ustedes señalaron al presentar el documental es la posibilidad de acercarse a la gente creando confianza. Hay unas maneras de acercarse que es creando garantías, pero el periodismo, el cine, el documental crea confianza. ¿Cómo piensas, Berta, que modifica en los actores de este documental las partes importantes participar, tener visibilidad en esta articulación de testimonios? ¿Cómo salen las personas transformadas y qué transformación final tendría un legislador, un espectador de un trabajo tan importante en términos históricos, pero también del presente? Pues hasta ahorita ha impactado mucho al espectador, muchísimo. Se quedan también en silencio pensando. Y creo que pues ya la tarea tanto de la UNAM y de todos lados de todos estos espacios es promover esta película y promover que se vea. Ujú. Y que el cine y crear una reflexión. Esa es nuestra tarea. Ujú. es que se reflexione. y que el cine sirva también para construirnos y contarnos estas historias, Berta. Así es. Este país, que son muchos países, hay muchas partes de este país o muchos países dentro de este país que no se ven, ¿no? Y yo creo que parecen prescindibles, ¿no? Parece que a nadie le importan, parece que pueden desaparecer 43 jóvenes un día y otro día desaparecer otros tantos, porque ojalá fuera Ayotzinapa el único caso, pero lo escuchamos todos los días y no pasa nada. Y yo creo que cada uno de nosotros como ciudadano tiene que hacer que pase algo. Tenemos que crear conciencia, tenemos que movernos. No puede ser esta que nos coma esta comodidad, cotidianidad, desesperanza, qué sé yo. Entonces, estos muchachos nos han dado una enorme oportunidad a todos los mexicanos de ser más conscientes y de ser mejores personas. ¿Cómo fue el proceso, Berta? ¿Cuántas veces fueron a Ayotzinapa? ¿Cómo se acercaron a la comunidad? ¿Cómo fueron abriéndoles las puertas? Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Poco a poco, y el seguimiento fue de años. Estamos a 3 años y pico ya. Sí. Y estamos acabando, pero se estuvo muy cerca y constantemente, y ganándonos la confianza de todos. Y por otro, el trabajo de Enrique es fundamentalmente, y lo más importante, fue estar ahí con ellos. Y bueno, ahora ya la estamos presentando y ahora la queremos difundir y que todo mundo la vea en escuelas, sobre todo la juventud, porque la juventud es la que tiene opción de querer otra cosa, sí, de desear otro país, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí, sí, el acompañamiento desde lejos de Guillermo del Toro es maravilloso, porque también él nos ayuda, él está comprometido. No es el famoso que ya se fue, es
un set absolutamente generoso y que piensa en su país y piensa en la gente. Entonces, Claro. ese acompañamiento es muy importante también para la película. Berta, más allá de ese famoso que por supuesto se ha mencionado en muchos espacios, justamente tenemos esta otra noticia que sale de los, ahora sí que de los otros famosos. La Procuraduría General de la República, justamente la PGR, informa justo de la detención de Eric Uriel, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 Sí, normalistas. justamente el día del estreno de la película. Justamente, Qué curioso. ¿qué pasa con esto? Muchas voces no han dicho sé. no es coincidencia, otras dicen, bueno, más allá de si es coincidencia o no, ¿qué tendría que hacerle la ficción a la realidad? ¿Qué responsabilidades tiene la ficción? Y ni siquiera la ficción, el cine, el documental, las historias, con esta realidad que parece desgarradora y se antoja como que no se va a poner mejor en muchos años. Pues es justamente que nos ayuda a reflexionar, a no voltear la cara y decir, ay, no quiero ver. No, hay que ver, hay que forzar a ver. Y eso, pues es una convicción como cineastas. Y creo que nuestro trabajo ayudará para esto, este es el objetivo. Berta, ¿y cómo fue? Yo me imagino que la estrenaron ahí en la comunidad. Es algo así como... Hoy realmente es el estreno. Hoy. Ajá. Pero ya la vieron los jóvenes que entrevistaron, todos los actores, digamos, de la Eso es comunidad de importante. Guerrero, cómo reaccionaron, cómo vieron sus ediciones. Han de haber Vamos sido... a hacer una para ellos algo muy especial, Ah, sí. pero la acabamos horas antes, en la noche antes de tomar el avión para venir acá. Guau. O sea, apenas nos dio tiempo y pensábamos que este era el foro, el momento para sacarla. Sí. Y de aquí para adelante habrá el trabajo de la difusión. Sí. No somos El Salvador, pero ese documental tan duro de varios años, La vida loca, deja varias enseñanzas a las personas que han hecho y que han trabajado en Guerrero. ¿Cómo se sitúan ustedes frente al conjunto de documentales que definitivamente tienen una aproximación distinta a la violencia y que pareciera que es un trabajo sencillo, pero muchos de ustedes se ponen en peligro? El propio Enrique García Mesa es un hombre en peligro. Las entrevistas, el equipo de trabajo en el guión son personas en peligro. ¿Cómo enfrentan esto frente a un mundo tan violento, de muchas caras, de muchos lados? Y tan impune. Y tan impune. Pues con mucha empatía, convicción y responsabilidad. Sí, todos nosotros que participamos nos sentíamos que teníamos una responsabilidad frente a nuestro país y frente a este hecho, y pues por eso salió el ánimo de trabajarlo, de trabajar con ellos, de estar a su lado, ¿no? Ujú. Y pues sí, afortunadamente todos estamos bien. Nos da muchísimo gusto poder tener esta charla contigo, Berta Navarro, poder Gracias. seguir discutiendo todos estos temas. Nos gustaría a todo el equipo de Primer Movimiento, por supuesto, ver esta película para Claro poder que seguir sí. discutiendo. Si te parece bien, ahora sí que la vemos y volvemos a platicar para ver qué nos deja, qué deja sobre todo a los que se van a acercar a ella. Va a haber muchas opiniones. Hay que preguntar en dónde se va a exhibir, cómo podemos acceder a ella. Va a haber esta modalidad de que se puede pedir para alguna facultad, para alguna escuela, alguna Claro institución. que sí. Yo espero que con la colaboración de TV UNAM y todos en la UNAM podamos difundirla mucho en los espacios universitarios, en los espacios de la educación. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos minutos dura? 70. 70. Excelente. Pues tenemos la oportunidad todos de acercarnos en estos días a Ayotzinapa, el Paso de la Tortuga. Te agradecemos, Berta, y te mandamos un gran abrazo a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en @PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Ujú. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Robin Scott y Shikisha, Black Connection.
rhythm and blues and the soul you use. We all need a hit, okay. Give me that black connection. Give me the black connection. They built him a castle, they crowned him king, like a bird in a cage, that white boy would sing. Give me the black connection. I'm talking about Black connection. Black connection. there's no doubt about it. Black connection. I guarantee that it will get you. And take it on the choo-choo train. So I guarantee that it will get you. And take it on the choo-choo train. A nickel is a nickel and a dime is a dime. Won't you come and jive with me? Let's stick together like partners in crime. You can depend on me. Talk about the black connection. Give me the black connection. Talk too much to myself as it is. Now we can settle our differences with the black connection. Black connection. Black connection. Uma che vane e si ci sa che rene ave ci sia. Uma che vane. Covela, 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 cuckoo. Listen to the magic in radio land. Dance would make love cry. To the music of the people in a third world band. Too hungry to live, too young to die. For the black connection. Black connection. Take me to the river and carry me across. I wanna be your lover, don't wanna be your boss. Give me the black connection. Give me the black connection, baby. Black connection. Yes, I dig it now. Black connection. Can't do without it. Black connection. Suck it to me, baby. Suck it to my pocket. Uma che vane e si ci sa che rene ave ci sia. Uma che vane. Covela, 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 cuckoo. Uma che vane e si ci sa che rene ave ci sia. Uma che vane. Covela, 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 cuckoo. 우승해자니 우미가 나가 우승해자니 하하하하 Black connection. Talking about it. Black connection. There's no doubt about it. Primer movimiento. En este momento, a ver, ¿qué pacho? Ludovic Bonlieu. Ah, sí. ¿Qué me gané? A ver, ¿de qué estaban hablando? Cuéntenos a todos los que estábamos Ahora fuera sí del te digo aire. las capas del subsuelo que nos enseñó. A ver. No saben la plática sobre el subsuelo que tuvimos ayer, Luisa. Ah, pero que yo sí estuve escuchando a Luis Zambrano y qué tanto daño le hacía el concreto al suelo que tenemos, las discusiones del agua, a qué le quitamos recursos como a Miscuac para redistribuir. Ándele, los escuché con mucha atención, me encantó el programa del día de ayer, sin duda, pero ¿qué estaban ¿Por qué contando ibas en a director? ¿De traer qué? a colación a Ludovic Bonlieu? Sí, sí, a ver, ¿de qué era? No lo desvíen. Los múltiples trabajos que hay sobre trabajos como este, ¿no? Como el documental de Ayotzinapa, El paso de la tortuga, que generalmente se llevan años, ¿no?
No sé, uno ve cómo producen muchos programas de la Deutsche Welle, de la BBC, cómo las personas tienen un sueldo, vacaciones, prestaciones durante todo el tiempo, ¿no? Y que nuestros periodistas, nuestros documentalistas, pues verdaderamente durante muchísimo tiempo de la producción, de la planeación, se enfrentan a muchos momentos muy difíciles económicamente, ¿no? Sí, justamente dentro de estos fragmentos que se rescataron de las conferencias magistrales de Guillermo del Toro en Guadalajara, en el marco del Festival de Cine de Guadalajara, Sí. algo que decía era, si puedes hacer cine en México, puedes hacer cine en cualquier lado, ¿no? Como parte de la enseñanza para los jóvenes emprendedores, para quienes quieren dedicarse a esto por las razones que sean, pues lo que él decía es, pues se aprende de la precariedad, ¿no? La precariedad pues también es maestra, y en México pues si algo tenemos es precariedad, ¿verdad? Sí. Entonces pues sí, hay esta posibilidad de abrir espacios y de ir conquistando trabajos y oficios. El problema es que sí, como nos dicen relacionado con el tema de las trabajadoras de casa, ¿no? Pues sí, tenemos una serie de rezagos de justicia social, pues de también rezagos en la ley, ¿no? Alguien comentaba que se inscriben no solo a las trabajadoras del hogar, a muchísimos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social se les inscribe con el salario mínimo, y entonces pues de ahí van a derivar todas sus pensiones, todas sus prestaciones, y pues sí se está cumpliendo nominalmente con la ley, pero ahí hay un problema de justicia elemental, ¿no? Sí. Pues habrá que seguir discutiendo, sin duda. Este es uno de esos temas que tendremos que discutir una y otra vez. Así que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Qué opinan los que nos escuchan? Sigamos haciendo comunidad entre todos, justamente para temas tan complejos como estos, Miguel Ángel. Sí, justamente lo que señaló Juan desde el Sí. principio, la mente colonial, ¿no? Hijo. O sea, tenemos una consideración muy, muy atávica de que alguien es menos que nosotros, alguien está para servirnos y alguien no vale nada, ¿no? Qué bueno que eso no Es pasa. algo, es que es algo que forma parte de la cultura nacional, ¿no? Por Justamente. supuesto que forma parte de la cultura nacional y de muchas otras culturas. Lo platicamos aquí con Mario Campaña cuando hablamos de este libro que él hizo sobre una sociedad de señores, como a pesar de que instauramos como sociedad un régimen democrático, a pesar de que jugamos a que todos éramos iguales, en realidad se ha ido perpetuando esta idea de no todos somos iguales, ¿no? Y vale la pena echarle un ojo a ese libro, Una sociedad de señores, de Mario Campaña, del cual hablamos aquí. Vale la pena también revisar la entrevista que tuvimos con él, porque fue muy interesante su punto de vista. Ay, hablando de eso, yo no sé si en algún momento podremos platicar, no sé, quizá no sea este el momento de justo el video del concierto de Depeche Mode. Tú lo subiste, ¿no? Así es, O y por lo menos una versión. Y sí. es que en esta idea de quién es mejor que quién y quién es más que quién, estuvimos compartiendo estas imágenes brutales de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México golpeando a las personas que salían del concierto de Depeche Mode y que estaban intentando cruzar la calle en uno de estos ejes que está muy cerca del Foro Sol. No sé, los que han ido a algún concierto al Foro Sol sabrán que cuando sales tienes que correr como Satanás, porque te cierran el metro, te cierran el puente peatonal y ya no hay manera de salir y tienes que caminar en algunas ocasiones kilómetros para poder regresar o por lo menos para poder tomar algún transporte público. Esto si no vas en taxi o en Uber o en Sí, alguna de que estas es plataformas. una vida nocturna hecha para quien tiene un automóvil. Para quien tiene automóvil y bueno, en esta superioridad moral que tienen, no solo los que tienen automóvil, los que tienen otro tipo de recursos. Ay, se circulaba este video de estas personas que intentaron cruzar y que bueno, fueron golpeadas por la policía. El video tiene muchas interpretaciones y por supuesto una de ellas también se centró mucho en lo que le gritaron a los policías, las personas que estaban alrededor después de estos golpes, ¿no? Y era los insultos homofóbicos por excelencia que tenemos en nuestro país, y decían, bueno, a ver, es que ¿qué justificación tiene que si te pegan tú contestas con eso? Se ha armado una controversia interesantísima en redes sociales. Habrá que seguir difundiendo, por supuesto, estas imágenes y no permitir que nadie sea, entre comillas, mejor que los demás, no porque yo tengo esta pistola o este tubo, porque el asunto fue que los policías recogieron tubos del piso para golpear a las personas. Pues eso no nos hará mejores, pero tampoco nos hará superior moralmente gritarle
los insultos homofóbicos que le gritaron a estas personas después. Ni mucho menos decir en redes sociales, bueno, eso te pasa por ser naco y no tener coche, o todas esas cosas que uno se encuentra. Qué interesante las reacciones de la ciudad, que está muy enojada y por supuesto muy enojada con Miguel Ángel Mancera. Esa es la constante en el video. Todos los que tuitean están muy enojados con él. Habrá que ver. Sí. Pues Dificilísimo. habrá que ver la respuesta. Miguel Ángel Mancera ya casi se va. Ya se fue. Pero en fin, por lo Ah, pronto bueno. nosotros nos vamos a una producción de Radio UNAM, la Biblioteca Digital de la Medicina es. Tradicional Mexicana, Jaluc. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Aluc. Alux, no sé qué sea. No tengo la menor idea de qué es una LUC. Doctor Roberto Campos Navarro. Si estamos hablando del mundo indígena, es un mundo en que existen entidades anímicas que forman parte del cuerpo, pero que además en un momento dado se pueden desprender, estar afuera, y que pueden ser atrapadas o estar libres. De hecho, se piensa que el tonali se puede desprender en las noches durante el sueño. Y durante el sueño, entonces, el alma está vagando por ahí. Que lo mejor es que regrese, pero que también puede el camino estar con alguna barrera y puede también perderse esa alma. Esa sería también otra causa de susto. El de que una persona duerma, sueñe y se vaya por ahí su alma y no regrese. Entonces hay que hacérsela retornar. Entonces, por eso incluso hay un libro muy lindo que escribió una antropóloga de origen cubano, Calixta Giteras, que habla de los peligros del alma. O sea, esa entidad anímica puede ser muy afectada cuando es la noche y pueda salir, o de día cuando recibe una fuerte impresión la persona. Y entonces sí hay también esta creencia de que las almas pueden estar por ahí, foráneas, fuera de la persona. Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Aluc. ¿Una lux? No lo sé. Yo no sé qué sea una lux. ¿Tú sabes? No, ¿qué es una lux? No. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Aluc. Entre los huastecos se denomina aluc a lo que se cree ser el alma de un niño aún no nacido, que sin necesidad de coito se posesiona de una mujer viva para venir al mundo. Bajo el supuesto de que hay un número limitado de almas en el cosmos, se espera entre los miembros de esta comunidad que después de cierto tiempo de haber muerto una persona, su alma regrese a la tierra en el cuerpo de un recién nacido, estableciendo con ello una correspondencia entre el número de muertes y nacimientos. Sin embargo, el discurso popular huasteco asegura que las almas de los brujos pueden regresar a la tierra antes de tiempo, es decir, antes de que se produzca una muerte. Se dice de tal forma que estas almas llamadas Aluc penetran en el cuerpo de una mujer, le provocan un embarazo sin coito previo y conforme progresa dicho embarazo, un niño de la comunidad empieza a enfermar para morir el día del nacimiento del Aluc. Dadas estas circunstancias, la única forma de detener la muerte de este niño, de acuerdo con la población huasteca, es matando al feto considerado Aluc. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y es que fuera del aire estábamos platicando de cómo se llaman nuestros respectivos contadores. Qué bonito es tener la contabilidad bien, en orden, qué bien se siente, ¿a poco no? Y todos los que nos escuchan le cambian de estación en ese momento. No, hay mucho que seguir discutiendo, muchos temas. Para los que tengan algún problema en ese rubro, ¿A dónde vamos? Recuerden que la Facultad de Contaduría y Administración tiene un sistema de apoyo tanto para el nuevo sistema tributario que no acabamos de entender, como para el viejo, como para todos. Ahí tienen un bufete gratuito de apoyo en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria. Hay que compartir el podcast y toda esta información. ¿Dónde la teníamos? Teníamos muchos datos sobre esto. Ya dice... Por supuesto está el programa de consultorio fiscal, pero también estuvimos hablando de ello justamente con uno de los conductores de consultorio fiscal, el contador Salvador, que nos estuvo apoyando y que por supuesto dejó abierta esta posibilidad de acudir a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Aprovechamos también para mandar saludos a todos los que nos escriben, muchos indignados, por supuesto, con todos estos temas. Juan R. Marín dice, estamos enojados con Mancera. Sí, pues muchos están muy enojados con él. P. dice, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Refiriéndose a esta conversación, a esto que decíamos de la Sociedad de Señores de Mario Campaña. De Mario Campaña. Tenemos también por aquí los que nos están preguntando por los horarios de TV UNAM para seguir discutiendo el tema de Ayotzinapa, el camino el paso de la tortuga. Steffi Viches, también le mandamos un abrazo. Artavis, Miguel Ángel G. Mirán, Refrancito R. Guillermo, Pablo Isaac, Ariadna Esteves. Bueno, a ella le mandamos doble abrazo. Vamos a seguir platicando de todas estas cosas mientras vemos un poco de poesía necesaria. No, mira, ya nos dejaron el horario. Consultorio fiscal pasa los miércoles a las 12 en el 860 de AM. Si quieren seguir este espacio, vale la pena y ahí justamente pueden hacer todas sus preguntas. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Y aprovechando que es marzo, y que además es martes 13, me gustaría compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros un poema de Charles Bukowski que falleció el 9 de marzo de 1994. No se nos va todavía la fecha, se nos atravesó el fin de semana y luego el lunes y así. Pero bueno, hay que recordar, por supuesto, a Charles Bukowski con este poema llamado Amor. Y para comprobar y para comparar dos maneras distintas de amar, también lo vamos a poner con la canción del disco 13, del disco 13, porque es martes 13, con la canción Tender de Blur. ¿A quién le gusta esa canción? ¿Hay alguien que la...? Ahora resulta, nada más a Uriel le gusta Tender de Blur. Bueno, fue una canción que por lo menos cuando salió este disco se volvió un himno para todas las personas que disfrutan de hacer comunidad como nosotros. Esto es Amor de Charles Bukowski. Gas, dijo él, ámame, bésame, besa mis labios, besa mi pelo, mis dedos, mis ojos, mi cerebro, hazme olvidar. Gas, dijo él, ámame. Él tenía una habitación en el tercer piso, rechazado por una docena de mujeres, 35 editores y media docena de agencias de empleo. Y no digo que él fuera nada bueno, abrió todos los fogones sin encenderlo y se fue a la cama. Algunas horas más tarde, con un tipo yendo a la habitación 309, encendió un cigarrillo en el hall y un sofá voló por la ventana. Una pared estalló como arena húmeda. Una llama púrpura ardió a 20 metros en el aire. El tipo en la cama no lo supo ni le importó, pero tengo que decir que él estuvo bastante bien ese día.
someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. My baby, oh my baby, oh my, oh my baby, oh my baby, oh my. Tender is the ghost I love the most, hiding from the sun, just waiting for the night to come. Tender is my heart, screwing up my life. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing. Come on, come on, come
Primer movimiento. La mesa del día. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, estos son inherentes a los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Además, estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. A menudo los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella, mediante tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional, el cual establece las obligaciones de los gobiernos para tomar medidas en determinadas situaciones o para abstenerse de actuar en otras, todo con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Vamos a conversar sobre estos temas, a discutir, problematizar en torno a los derechos humanos, qué los vuelve confiables, desconfiables, en qué tenemos que fijarnos y quién está a cargo. Para ello está con nosotros Ariadna Esteves, investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenida. Gracias. Y Daniel Vázquez, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, Gracias, buen Daniel. día. El título es provocador, el título de este libro, y sería interesante empezar por ahí. 9 razones para desconfiar de las luchas por los derechos humanos. Para desconfiar, ¿con quién empezamos? A ver, Ariadna, cuéntanos un poquito. Bueno, este libro es el resultado de un trabajo de investigación colectiva que teníamos la Flaxo México y el CISAN de la UNAM. Es el tercer libro de este proyecto de investigación colectiva y nosotros lo que nos propusimos cuestionarnos después de otros 2 proyectos ya terminados, también hechos libros, fue si los derechos humanos constituyen o no una plataforma para luchar contra el capitalismo neoliberal, ¿no? Entendido como, bueno, lo que vemos de extractivismo, violaciones a los derechos laborales, etcétera. Y empezamos a discutir en este sentido, y las pláticas, la investigación de 3 años nos dividió, digamos, al equipo en 2, los que confiaban y los que desconfiamos. Entonces, es así que... a ver, aquí están enfrentados. Aquí Tenemos performance onda Pimpinela nosotros. A ver, Daniel, ¿tú confías o desconfías? Mira, más que confiar o desconfiar, el lío es que obviamente los derechos humanos son un discurso y como cualquier otro derecho, detrás tiene que haber un movimiento social lo suficientemente fuerte para hacer efectivo ese derecho. Si ese movimiento social fuerte no existe, pues se queda como cualquier otro derecho, en letra muerta. No se aplica, simplemente no funciona, no se ejerce. Entonces, más que confianza o desconfianza, lo que teníamos en el seminario que bien contaba Ariadna era como 2 grupos, los que éramos pesimistas y los que éramos muy pesimistas, ¿no? Sobre la fuerza social que tenía el movimiento de derechos humanos para cambiar cosas tan graves como las 239,000 asesinatos, ¿no? Las más de 30,000 desapariciones, la impunidad estructural, los 75 millones de personas en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad. Claro, modificar eso necesita, pues, obviamente una fuerza social muy grande, ¿no? Y ahí es donde, pues, el discurso de derechos humanos puede mostrar sus límites. Ariadna, ¿cuál es el presupuesto, digamos, el argumento sobre el cual se basa esta postura? La de los que desconfiamos. Bueno, nosotros, como decía Luis Daniel, depende mucho del marco teórico con el que uno se aproxime a esto. Entonces, quienes estamos en una posición muchísimo más subjetiva de visión de los derechos humanos, creemos que siendo un discurso siempre está en disputa, ¿no? Cualquiera puede poseerlo, o sea, la derecha, la izquierda, quienes defienden causas justas, quienes no las defienden, y entonces en esta posición ha sido cooptado para cooptar a los movimientos sociales, y en ese sentido se usan muchos mecanismos de los derechos humanos para desmovilizar, para neutralizar, para meter a la gente, a los activistas, a las víctimas, a los académicos en una noria burocrática, ¿no? Entonces pierden totalmente potencial político porque, pues, en la medida en que uno está en el sistema legal, en un proceso que dura años, o uno va a la comisión de víctimas, por ejemplo, que es sobre lo que yo escribo, y le dan a uno un numerito y ven y fórmate, y bueno, la causa quién sabe cuál es, pero lo que te vamos a dar es un botón de pánico, etcétera, se pierde la causa principal, que es las violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, quienes nos posicionamos ahí, lo que decimos es que cuidado, ¿no? O sea, esto puede ser usado
para movilizarse, pero al mismo tiempo va a ser utilizado para aquellos en el poder, para neutralizar, para legitimar causas. Por ejemplo, yo oí hace rato en el programa que tenían algo sobre el convenio 169. Aquí en este libro hay un artículo que critica el derecho a la consulta. 189. Sí. ¿189? ¿No era el 169? No. Bueno, yo pensando en el derecho a la consulta, pensé que era el 169. Lo que dicen es el derecho a la consulta como una forma, ¿no?, de legitimar megaproyectos, ¿no? Hacer como que se consulta a las comunidades locales, indígenas, regularmente, y bueno, lo que se hace es nada más legitimar proyectos que de cualquier forma se van a hacer. Entonces, esa es la crítica en la que estamos quienes optamos por desconfiar en las luchas por los derechos humanos, pero nunca nos pusimos muy de acuerdo en... Jairo Antonio López abre el libro diciendo justamente que la ONGización de las se convierte en una tarjeta de relaciones públicas para que los partidos hagan su lobby y que los instrumentos del Estado permiten pensar de una manera más eficaz en lo que las pequeñas ONGs convierten en una bandera. Se convierte en bandera del Estado y se convierte en bandera de los partidos y de los políticos. ¿Cómo funciona esto? ¿Las ONGs son necesarias? ¿Son una pantalla? ¿Terminan por disolverse? Son una industria. Peor todavía, son una industria. Yo me voy a ir durísimo. Sí, te puedes puedes ir durísimo, no importa, hay libertad de expresión acá, digo. No, pero a ver, yo voy a tomar la postura justamente de que son necesarias. Me parece que las ONGs son necesarias. Tal vez el principal éxito y al mismo tiempo derrota del discurso de derechos humanos es que justamente se volvió hegemónico. Y cuando digo hegemónico, ningún Estado, ¿no?, de ninguna parte del mundo te va a decir abiertamente yo violo derechos humanos, porque es parte justamente de la construcción de legitimidad política. Nadie puede salir a decir abiertamente que viola derechos humanos. Y entonces aquí tenemos un lío, porque como discurso en consecuencia tenemos distintos discursos de derechos humanos, algunos más conservadores, otros más progresistas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo, la Iglesia hace un discurso de derechos humanos sustentado en el derecho de la vida para tratar de prohibir la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y esto sería un discurso conservador, un discurso de restricción de derechos humanos. De la misma forma que podemos tener discursos progresistas en ese sentido, hablando del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo o de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, lo que hace el gobierno es que se apropia justamente del discurso de derechos humanos, pero en términos restrictivos, en términos conservadores en materia de derechos humanos. Y ahí lo que tenemos, o lo habría que pensarlo, es justamente como una disputa, casi como si estuviéramos en las luchas, ¿no? Como una llave y contra llave. Entonces, hay un empuje para crear una institución nueva, como puede ser la Comisión de Víctimas, o como puede ser aceptar la competencia de la Corte Interamericana e incluso obtener una sentencia ante la Corte Interamericana, y viene la contrallave del Estado para tratar justamente de poner a alguien al frente de la comisión y en ese sentido neutralizarla, o para simplemente ejecutar algunos aspectos de alguna de esas sentencias de forma abiertamente simulada y entonces no tiene el impacto que se esperaría, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es justamente un proceso de disputa que no acaba en un solo momento, sino que es más bien como de juegos sucesivos, de disputas sucesivas. Por eso cosas que a veces parecen un éxito, que parecen una victoria, pues se pueden convertir a la vuelta en un fracaso. La ley de desaparición forzada. Por ejemplo, ¿no? Claro. Hay un tema que creo que está aquí de fondo, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo neoliberal. Y dentro de este discurso, dentro de este modelo económico y este modelo de desarrollo, con todas las comillas posibles, se ha inscrito la idea también de derechos humanos, ¿no? O sea, el capitalismo arrasa, ¿no? Y va detrás de el fin y la ganancia mayor. Y entonces para esto surgió el discurso de derechos humanos, ¿no? Como un poco para contrarrestar. ¿Cómo lo entendemos, Ariadna? Bueno, nosotros creemos, aún en las oposiciones que tuvimos dentro del seminario, fue que el neoliberalismo es como, digamos, la envoltura discursiva de este capitalismo súper voraz, ¿no? Que se puede distinguir de otros capitalismos en que instrumentaliza la vida de formas que no habíamos visto, ¿no? O sea, se vende lo mismo los cuerpos torturados que muertos, que vivos, que como trabajo, etcétera. Eso es un nivel de capitalismo nunca antes visto, y el neoliberalismo instrumentaliza sujetos y otros discursos para su beneficio. Entonces, algunos somos de la posición de que el neoliberalismo ha instrumentalizado a la sociedad civil, las ONGs, de alguna forma para ejecutar esta parte blanda, ¿no?, del capitalismo, de no te preocupes, sí está mal, pero te escuchamos, ven a la ONU, platicamos, vemos tus derechos para... A la ONU. Por decir algunas cosas. Y es una simulación,
¿no? Sí, por Porque las supuesto. cosas siguen igual. O sea, yo trabajaba en las ONGs hace como 30 años y yo les puedo asegurar, casi así firmándolo, que la agenda es exactamente la misma. O sea, las mismas causas, los problemas se han incrementado, etcétera. O sea, es un discurso que moviliza. O sea, ahí es donde hay que marcar el límite. Yo sí creo que movilizarnos por los derechos humanos es más efectivo que movilizarnos en contra de alguien, ¿no? Ujú. Por ejemplo, o sea, para eso sirve. Pero ya en términos de efectividad, de lo que puede hacer o no hacer frente a las injusticias que crea el capitalismo neoliberal, es ahí donde yo creo que el límite es obvio y para mí indiscutible, pero Luis Daniel siempre cree que... ¿Podemos poner algún ejemplo de un caso particular que se haya discutido, que hayan discutido y que se pueda ver desde los dos puntos de vista, justamente para enfrentar estas ideas y para los que están haciendo comunidad con nosotros entiendan justamente a qué nos referimos con esta oposición? Ya vi que los dos además sacaron libros. Sí, Ahora sí, sí. No, ahí te va. Era ¿Quién básicamente- empieza? Es básicamente porque si de poner ejemplos se trata, pues mejor pongamos los de los capítulos del libro que se Venga. escribieron. El libro está escrito básicamente en dos secciones. La primera de las personas que puede decir que confían, pero más que confían, más bien hacen análisis de casos concretos y eso es importante. Se trata de casos concretos, casi todos relacionados con minería o megaproyectos. En Ajá. consecuencia, se trata de comunidades indígenas que a través de procesos de litigio estratégico o de defensa integral, en particular con el uso de derechos humanos, lograron algo en específico, donde ese algo puede ser detener obviamente el proyecto, cobrar la indemnización correspondiente, que se hiciera efectivo el derecho a la consulta. Es decir, se lograron algunos éxitos, digamos, para la comunidad en un momento preciso, aunque esto no quiere decir que a futuro pues vuelvan a intentar echar a andar el proyecto y tampoco quiere decir que se haya modificado el modelo que tiene México, el modelo económico que tiene México. Eso no sucedió, pero sí se obtuvieron algunos éxitos en particular para alguna comunidad en específico. Entonces, sobre eso es que escriben tanto Jairo Antonio como Jorge Peláez, como Sandra Encapié, como Milay Burgos, en casos muy concretos o en casos muy específicos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que algo se puede hacer con el discurso de derechos humanos y sobre todo con las herramientas políticas del discurso de derechos humanos, al menos en esto en particular. Podríamos pensar en algunos otros ejemplos que ya no están en el texto, pero que tienen que ver ahora con el problema que nosotros tenemos de desaparecidos, ¿no? O de muertos, justamente, en donde lo que tenemos son colectivos de familiares que se están organizando y en ese proceso de organización, pues también hay abiertamente un uso del discurso en materia de derechos humanos. Decía lo de los colectivos porque si le gusta más Ariadna, entonces ahí a lo mejor sí me cede un poco de razón. A ver, bueno, yo tengo un problema ahí con el discurso de derechos humanos y la desaparición forzada. O sea, sí es un buen tema porque en México hay más desaparecidos en 12 años o lo que haya pasado desde Calderón que lo que hubo jamás en las dictaduras militares del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ya cuando se analiza qué es desaparición forzada y qué es personas que faltan o que están perdidas o que se fueron con el novio, etcétera, así como lo ponen, ¿no? O sea, tenemos, no sé en cuánto sea la contabilidad ahorita, pero Amnistía Internacional en algún momento dijo que eran 250, ¿no? Entonces hay 25,000 desaparecidos, pero 250 son desaparecidos forzados. Entonces, la forma en que se nombra esta legitimidad que da el discurso de derechos humanos y la, digamos, arbitraria, no es arbitrario, bueno, no, en realidad no es arbitrario, pero esto de calificar unos de una forma y otros de otra forma, es donde se me hace que está muy instrumentalizado el discurso Es una de derechos humanos. construcción de discurso que lo que hace es de alguna manera desactivar la magnitud del problema. Exacto. Eso es lo que estás diciendo. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Daniel? Yo creo que no, y de hecho basta con revisar los últimos informes o los últimos diagnósticos que se han hecho desde el movimiento de derechos humanos, varios de ellos, algunos que se presentaron justo en estos días ante Naciones Unidas, ¿no? Ante varios órganos de nación, donde lo que se puede ver de esos informes y lo que están presentando abiertamente en estos órganos es que lo que tenemos es una impunidad estructural que está relacionada con los procesos, con lo que yo llamo la democracia a la mexicana, que es clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. Estos son los Ahí está elementos tu ley, que no crean. me estés molestando. Claro, está Nadie tu ley, la cumple, pero nadie ahí la está. aplica, exactamente, nadie la aplica, pero ya saqué la ley. Entonces lo que tenemos ahí es una cosa simulada. O directamente negar los fenómenos, ¿no? Es difícil negar que en México hay tortura o que se practica la desaparición, pero cuando estos mismos órganos de Naciones Unidas te dicen que es de forma generalizada, que se tortura de forma generalizada en México o se desaparece de forma generalizada en México, en realidad lo que están diciendo estos órganos es en México se cometen delitos de lesa humanidad, ¿no? Es decir, la palabra generalizada tiene un impacto jurídico muy
relevante. Y lo que está haciendo ahí también es decir, ahí entra la Corte Penal Internacional. Entonces también esto se hace muy importante. ¿Qué es lo que hace el gobierno ahí? Pues negarlo. Lo que trata directamente es de negarlo. Acepto que hay torturados, acepto que hay desaparición, pero no tiene el estatus de generalizada. Eso es falso. Y entonces pretende presentar algunos resultados que no tienen nada que ver con el nivel de crisis humanitaria que tenemos hoy en México. Entonces, frente a ese fenómeno, entiendo las limitaciones que puede tener el discurso de derechos humanos, pero lo que no hay que equivocarnos es que esas limitaciones se deben a la poca fuerza que tiene en este momento el movimiento de derechos humanos para parar esa crisis humanitaria. Pero de que tratan de hacerla evidente, de que eso está en los informes, de que se habla de impunidad estructural, de eso no tengo ninguna duda. Ariadna. Yo creo que el problema es que la realidad no se está ajustando a la teoría y la forma en que está conceptualizada la idea de desaparición forzada. Y yo creo que ese es el problema, porque el poder político ha cambiado. O sea, el poder político en México y en muchos otros lados no es nada más lo que conocemos como político tradicionalmente. O sea, el poder político está mezclado de economía criminal, economía legal, intereses oligárquicos, paramilitar, lo de siempre, ¿no? Lo de la democracia a la mexicana, además de todos estos poderes, digamos, por debajo del Estado. Y entonces, eso es lo que no cambia, y ese es el problema del discurso de derechos humanos. Y también sobre el asunto de las mujeres. O sea, tenemos un montón de mujeres desaparecidas que luego aparecen tiradas por ahí, resulta que fueron feminicidios, pero no se cuentan en la contaduría de violaciones a los derechos humanos. O sea, la problemática que vivimos las mujeres, ¿no? Que es en el hogar y demás, es totalmente desconocida por el discurso de derechos humanos. Entonces, una mujer que desaparece, pues la mató el marido, la desapareció el hermano, se la llevaron a la trata sexual, la vendió la mamá o el papá. Claro, sí. Y entonces eso no es desaparición forzada, ¿no? Porque no hay un agente del Estado. Entonces, las experiencias de sufrimiento de la mitad de la población desaparecen frente a un discurso que no cambia su perspectiva del poder político y de la problemática de las mujeres. Esto es viejísimo, ¿no? O sea, el que las mujeres estemos fuera del discurso de derechos humanos es desde que se creó en el siglo XVII, etcétera, y ha habido algunos avances a partir del movimiento de las mujeres. Pero aún así, el Estado sigue siendo el responsable de castigar a las personas que violan los derechos humanos, pero no directamente a las personas que son causantes de esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, este sesgo del discurso es donde yo digo, se marcan los límites. Bueno, y en todo esto, ¿dónde quedaron los medios de comunicación? Justamente el artículo de Ariadna se trata sobre esta división entre los debates entre los defensores y los periodistas y la ampliación del concepto de criminalidad del Estado, porque está fusionado con las organizaciones criminales, pero sería reconocer que el Estado es un criminal, que es algo, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo? Pues para que haya derechos humanos tienes que admitir que el Estado es criminal, ¿no? Claro. Si no, está en el germen del concepto mismo. ¿Y los medios? No, de hecho, para recuperar esto último que decía Ariadna, creo que uno de los grandes desafíos, pasa que cuando se vinieron las transiciones a la democracia en América Latina, pensamos que se iban a disminuir las violaciones en materia de derechos humanos, porque uno supone que el régimen democrático es más cercano, digamos, ¿no? Justamente a la protección, a la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente eso no fue así, claramente no fue así en México, pero tampoco fue así en el resto de América Latina. Lo que sucedió más bien es que tenemos nuevos patrones de violaciones a derechos humanos, nuevos patrones estructurales de violaciones a derechos humanos, otros que se dan de forma regional, algunos que se dan por países en específico. Y dentro de esos nuevos patrones, uno muy importante es que precisamente el Estado sigue violando derechos humanos de forma mucho más descentralizada, ¿no? Es decir, ya no tienes una lógica de desaparición como si fuera una política pública de arriba hacia abajo, como la tenías en las dictaduras, sino que la tienes de forma mucho más descentralizada, pero además ahora tienes nuevos sujetos violando derechos humanos. Ahí entra esto que dice Ariana, entran las empresas, entran justamente la violencia en contra de la mujer que se vive dentro de la lógica familiar, entran un montón de otros, los paramilitares, por supuesto, entran incluso la guerrilla en los países en donde esto existe, como es el caso de Colombia, las pandillas, como sucede en El Salvador. Entonces, la seguridad privada. La seguridad privada, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que tenemos son nuevos sujetos. Sí. Frente a esto, obviamente, el discurso de derechos humanos se tiene que modificar. Tenemos al Estado violando derechos, a estados criminales cuando se trata de delitos de lesa humanidad, como es en el caso de México, pero también tenemos nuevos actores que generan esos procesos de violación a derechos humanos y que justo lo que estamos pensando es cómo los vamos a llevar a los lugares correspondientes para que rindan cuentas, ¿no? Hay un tema que tú mencionaste, Ariadna, y que creo que es fundamental. Las agendas siguen siendo las mismas. O sea, que ahora nos estemos topando
en lugares donde teóricamente ya se habían superado las discusiones, por ejemplo, en Estados Unidos, que el discurso sobre la prohibición del aborto ya se había superado, ya todo el mundo estaba de acuerdo, ya era algo. Había tensiones todavía, había muchas limitantes, había muchas discusiones sobre el tema, pero era algo que teóricamente ya era transversal. Claro. Y de pronto lo volvemos a discutir, ¿no? O sea, que las agendas no cambien. ¿De qué nos habla, Daniel? Porque tengo claro tengo claro tu posición, Ariadna, pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, me la pones complicada porque yo en la mesa ya tenemos como muy hecho este performance, Ariadna. Yo tengo que tomar la posición optimista normalmente, ¿no? Porque es lo que me toca en la presentación del libro. Tengo la impresión de que eso no va a pasar. Pero en la respuesta a esta pregunta en particular nos habla de una regresión autoritaria, que no nada más sucede en México, sino que sucede en todo el mundo. Pero entonces quiere decir que algo estuvo mal con la lucha. Lo que estuvo en realidad otra vez continuo, es exactamente que nos estamos siendo güeyes todos. Que en realidad el problema es que es una lucha continua y entonces ese es el lío, que lo que, como te decía hace un rato, que algo que nosotros podemos presentar como una victoria, son muy capaces de convertirlo en una derrota o en un revés, y ese es el lío que nosotros tenemos en este momento. Como dices, nosotros pensamos que ya teníamos cosas muy hechas, ¿no? Que incluso, por ejemplo, la democracia mexicana, con las limitaciones que tiene y con algunas de sus instituciones, iba a aguantar 6 años del PRI. Ahora estamos abiertamente dudosos de eso, ¿no? Ya no estamos seguros. Y otra vez, el problema es que entonces empezamos a discutir otra vez lo mismo, ¿no? Lo que empezamos a discutir son cosas con las que pensamos que ya había acuerdos de derechos básicos, como los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Pensábamos que teníamos ahora que llevar la agenda hacia los derechos económicos y sociales, y resulta que no fue así. Y resulta que no fue así. Hay muchas preguntas en redes sociales, muchos de los que nos escuchan se están emocionando con esta discusión, y por ahí alguien escribió sobre la ONU, y a mí me da tanto gusto cuando escriben sobre la ONU porque me da pie para sacar toda mi furia. No, justamente, ya no está Ban Ki-moon. Ya no está Ban Ki-moon, no Kim Jong-un. No, Kim Jong-un se ha ido. Ya no está Ban Ki-moon y está Antonio Guterres. Y aún así la cosa sigue exactamente igual. ¿La ONU nos sirve para algo? ¿Naciones Unidas sirve para algo? ¿O lo podríamos quitar y formar nuevos aparatos que quizá funcionaran para otra cosa? ¿O qué ponemos en lugar de esto? Por favor, Ariadna. Bueno, yo soy internacionalista y haría mal en decir que desaparezca la ONU. Yo sí creo que el mundo es mejor porque está la ONU y el sistema multilateral, porque entonces sí sería Westworld mundial, ¿no? Todos contra todos. Yo creo que sí, pero yo creo que también uno tiene que saber ser autocrítico, si uno está en las ONGs o en la academia o lo que sea, y encontrar los límites, ¿no? O sea, yo diría, el poder político ha cambiado, o sea, ya no nada más es el Estado, porque este es como un eslogan, no fue el Estado, no es cierto, no fue el Estado, o sea, no fue el Estado setentero con el que tenemos identificadas las violaciones a los derechos humanos, es un poder político diferente, ¿no? Que algunos que escribimos sobre el tema lo denominamos el necropoder, ¿no? Que las necropolíticas y el necropoder. O sea, el necropoder es un Estado que ha sido, digamos, burocratizado, pero de forma reconfigurada en sus alianzas con el crimen organizado, con las oligarquías económicas, con todos estos intereses. Entonces, yo creo que el discurso de derechos humanos puede funcionar en la medida en que no hay claramente un interés necropolítico. Digamos, en el asunto de las desapariciones forzadas, donde uno nunca sabe si el actor involucrado es representante del Estado o de alguna entidad necroempoderada, digo, para no usar las palabras que le crean a uno algoritmos y demás, digo, si uno está seguro que eso no está operando ahí, a lo mejor el discurso de derechos humanos puede funcionar. Un ejemplo sería Wirikuta. O sea, esa fue una gran lucha de derechos humanos que funcionó, ¿no? O sea, tenía una lucha política alrededor, tenía una lucha jurídica que fue muy exitosa, ¿no? También algunas movimientos contra las hidroeléctricas. Vaya, separa, ¿no? O sea, separan esos grandes proyectos, y yo digo que en la medida en que se salvan vidas, funciona cualquier discurso que la salve, ¿no? Pero entonces hay que tener o sea, las limitaciones, ¿no? De alguna forma, y pongo la idea sobre la mesa y está abierta a que hagan con ella lo que quieran, pero creo que de alguna forma todas las ONGs, todo este discurso tú lo decías de alguna manera, Ariadna, se ha vuelto un paliativo, ¿no? Entonces tienes el Estado le está dando unas enormes capacidades a empresas transnacionales para que hagan lo que quieran, ¿no? Que hacen sus consultas y sus evaluaciones de impacto social, las escucharán como les da la gana y ya todo está bien. Y entonces tienes, para contrarrestarlo, en lugar de algo que nazca del mismo Estado, tienes una ONG. Y entonces pensamos que ya con eso, ¿no?
y el Estado tendría que ser capaz de regularse por sí mismo. ¿Por qué existen las ONGs? Bueno, Daniel. existen justamente para generar este proceso de rendición de cuentas y existe también para generar algún tipo de accountability, de controles, obviamente, sobre el Estado. El lío es que así como lo expones, da la sensación de que hubiera ciertos equilibrios, es decir, de que tienes un Estado que funciona como arena, es decir, el Estado es neutral, la clase política es neutral, y luego tienes entonces actores políticos que impulsan sus propios intereses, las empresas justamente para aumentar su tasa de ganancia a través de un negocio que les resulta redondo, las comunidades para pues mantener su forma de vida y en algún sentido lograr sobrevivir, y las ONGs para apoyar la defensa de los derechos humanos de las partes correspondientes. Sin embargo, lamentablemente no es así, ese es el problema, ¿no? No tenemos un Estado neutral, tenemos un Estado abiertamente interesado, tenemos una clase política ideológicamente convencida y abiertamente interesada en muchos de estos proyectos, y no solamente de los neoextractivistas, incluso para hablar de las redes de macrocriminalidad, ¿no? Sí. La interacción que existe entre la clase política local, muchas veces lo que nosotros llamamos empresarios de la violencia, que son directamente el crimen organizado, y los empresarios locales. Ahí tienes redes de macrocriminalidad que abiertamente controlan. Lo que tenemos también es soberanías territoriales en disputa en buena parte de México. El otro día, ni modo, me voy a tener que poner pesimista, hacía más o menos el mapa para ver qué parte hemos perdido directamente la soberanía territorial, y arrancas por Chihuahua, bajas por Tamaulipas, Veracruz, buena parte de la costa de Chiapas, la costa de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, las dos bajas, Sonora, Durango. Entonces yo pensaba, bueno, más bien qué parte todavía tenemos soberanía territorial, dónde todavía tenemos alguna capacidad. Aquí adentro. Sí. Nada más no respires mucho porque hace calor, pero sí tenemos soberanía territorial. Entonces, en realidad ese es parte del problema. Más que las ONGs funcionar en una lógica de equilibrio y de interacción entre los estados, lo que tenemos es que pues nos están avasallando. Directamente nos están avasallando. Y el discurso de derechos humanos y las ONGs no fueron creadas, a diferencia del marxismo, para crear justamente o para elaborar un proyecto alterno de nación. No fueron creados para eso. Fueron creados para rendir cuentas de un gobierno que se supone relativamente neutral, de un gobierno que se supone relativamente abierto y más o menos transparente. En la medida que eso no existe, lo que hay es lo que sucede es que no se avasallan, pues ahí obviamente tienes muchas limitaciones de esas ONGs. Ariadna, yo sí tengo una crítica moderada a las ONGs, por decirlo amablemente. Yo sí creo que es una industria, ¿no? O sea, que las ONGs, y de esto escrito, o sea, no es que yo lo piense, es una opinión. No, hay mucha gente que lo piensa también. Sí, empíricamente comprobado, las ONGs se mueven de acuerdo a cómo se va moviendo el financiamiento, ¿no? Y nosotros podemos tener un montón de muertos, desaparecidos, mujeres asesinadas, etcétera, pero el financiamiento está en educación por la paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada que ver, totalmente disasociado con la realidad. Entonces, las ONGs tienen una función, digamos, de cabildeo, por ejemplo, pero cuando tienes una situación de crisis humanitaria o crisis de derechos humanos como hay en México, son totalmente inoperantes. Por ejemplo, todo el drama de la desaparición forzada, tú ves que quienes están encontrando restos, quienes están encontrando gente desaparecida, son los familiares. Igual las mamás de migrantes desaparecidos en Centroamérica, quienes encuentran cuerpos y a personas, son los familiares con 5 pesos, ¿no? de financiamiento, porque las ONGs están dando talleres para educación para la paz. Entonces, no hay el dinero. Sin que tengamos nada en contra de la educación para la paz, ¿eh? No, fue por decir. Llamó Pablo Romo de Transformación Positiva de Conflicto. Yo sé, yo lo escucho y tengo muchas reservas. Escucho Primer Movimiento. No, pero lo cierto es que sí, o sea, te estás presentando un problema que es completamente real y que probablemente muchas de las personas que están ahí lo saben. Trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué no están detrás de estas personas? Digamos? Pero las financiadoras también, porque también tienen un interés necropolítico, es de, a ver, ¿dónde está están buscando desaparecidos en Coahuila, donde hay intereses del gas y donde hay intereses de hidrocarburos? Sí. Ponme a las ONGs de Coahuila, trabajando en educación en el agua, ¿no? En el en el agua. TLC. Tú ponle el agua. En el TLC. No, que el agua es otra cosa, o sea, también las hidroguerras son otro gran problema donde las financiadoras no le entran, o sea, donde hay interés económico no le van a entrar. Entonces, en realidad es que los problemas reales que llevan a la crisis de derechos humanos, las que producen muertos, desaparecidos, mujeres asesinadas, no se tocan. Un tema interesante en el libro es la desposesión de los derechos humanos. Justamente hablábamos, Luisa decía, yo prefiero tener en un personal doméstico a alguien que conozco,
que establezca una relación humana y no una relación como se trabaja hoy. Transaccional. Sí, que fundamentalmente son contratos de personas que entran en grandes empresas ofreciendo sus servicios por horas. Hay una parte en la disposición de derechos que elaboran varias cuestiones que tienen que ver con el capitalismo salvaje, ¿no? Claro. Que son la pérdida del derecho de huelga, los contratos individuales, los contratos temporales, todo ese tipo de... Si podrían hablar un poco cómo se desposee en una sociedad donde todo pasa como una naturaleza, ¿no? Todo parece que es así ahora. Sí, ¿no? de hecho ese es el capítulo precisamente de Mariana Celorio y es una propuesta teórica bien interesante, porque lo que nosotros estamos en este momento disputando, digamos, en el transcurso del libro, y para ponerlo en términos también teóricos, digamos, los que creemos que los derechos humanos sirven todavía como herramientas, somos esencialmente o venimos de la tradición marxista. En la medida que el discurso marxista ahora ya no tiene mucho jale, mucho agarre, pues pensamos que el discurso de derechos humanos puede funcionar como estrategia política para justamente pues defender derechos, ¿no? Para que generar una sociedad un poco más justa. Quienes consideran que los derechos humanos sirven de poco vienen de una tradición más postestructural, más Foucaultiana. Entonces justamente lo que están mirando es que en realidad es bien poco lo que se transforma en términos estructurales. De este segundo, digamos, ámbito, del más postestructural, más Foucaultiano, es donde escribe esta Mariana Celorio, que es quien escribe sobre la disposición de derechos. Y la propuesta es interesante porque mientras que lo que estamos nosotros discutiendo es si el discurso de derechos humanos sirve o no justamente para proteger, para poder ejercer esos derechos, lo que dice Mariana es, en realidad ya nos rebasaron por la derecha. Ya ni siquiera lo que estamos discutiendo es si podemos o no defender o proteger derechos humanos. Lo que nos están quitando es la idea misma de derechos. Dejamos de ser sujetos de derechos, dejamos de ser personas. Lo que ya no tenemos es derecho de nada, ¿no? Ni siquiera del debido proceso, del acceso a la justicia, que son los dos elementos mínimos para poder constituirte como sujeto para hacer una estrategia o una lógica de protección. Perdimos eso con la criminalización de la protesta, perdimos la posibilidad también de oponernos a algo que nos está sucediendo, nos están dejando simple y sencillamente sin derechos. Y cuando eso sucede, lo que pasa también es que nos dejamos de ser personas, ¿no? Dejamos de ser reconocidos precisamente como personas, que es el elemento mínimo, el elemento básico para establecer una disputa política. Si yo no reconozco al otro como persona, no puedo establecer una disputa política. Y entonces, si no somos personas, ¿qué somos? Cosas. En un mundo No somos capitalista nada. empezamos a hacer Mercancías. cosas. No, lo que decía de la instrumentalización de la vida, o sea, se mercantiliza la vida misma, ¿no? Y los productos asociados a la vida, bueno, no productos, pero bueno, así se ve el cuerpo, ¿no? El cuerpo amenazado, etcétera. O sea, pues el sicario que vende sus servicios de muerte, ¿no? Y tú lo contratas, digo, no tú, ¿verdad? Se contrata, se contrata y así, ¿no? Entonces ese es el problema. Esta idea de Mariana Celorio es muy interesante porque, digamos, Sí, acabo de leer una encuesta que no recuerdo muy bien la fuente, pero decía que muchos de los jóvenes piensan que es mejor el trabajo hecho desde en casa. Y eso lo piensan también muchas madres que tienen a sus hijos mientras trabajan. Y muchos escritores o intelectuales o artistas que hacen trabajos En su estudio. en su estudio y que trabajan. Pero lo señala como una parte de una desposesión en términos de la ley del trabajo, de una serie de garantías como los contratos colectivos, los derechos de huelga, toda esa parte. ¿Cómo funciona esto que parece como tan de la modernidad, trabajar a distancia y que lo promueven las grandes empresas, no sé, noruegas, holandesas? Y que en realidad quitan muchísimos derechos. Ajá, quitan todo, sí, quitan muchos derechos, ¿no? Eso es lo interesante de la idea de Mariana, que me parece de las ideas más potentes en el libro, que es la idea de acumulación, que sí es un poco marxista, o sea, es del geógrafo marxista David Harvey, que él lo que dice es que es posible que tengamos un capitalismo de las dimensiones que tenemos ahorita, porque se pudo acumular capital totalmente esclavo, sin salarios a ciertos grupos en la colonia, en los esclavos, etcétera, y eso sigue, es lo que se denomina en marxismo acumulación originaria. Entonces, Harvey lo que dice es, ya esto, o sea, más allá de la acumulación, esto es desposesión total de los cuerpos, de los recursos, o sea, la gente queda totalmente aniquilada en lo que generalmente le da vida, ¿no? Que es desde su hábitat hasta su fuerza de trabajo. Y entonces la desposesión es quitarte de absolutamente todo. Y en esta flexibilidad laboral, por ejemplo, o sea, ya las empresas están ahorrando el Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? O sea, ya lo pagas tú. La luz, ¿no? El café, el café, agua, todo. los servicios, todo. Entonces tú puedes operar una gran transnacional, y la gente trabajando en su casa. También hay trabajos de este marxismo más moderno que ven la acumulación en este trabajo que uno no se da cuenta que está trabajando, por ejemplo, en los gamers, ¿no? O sea, que tú te traes un grupo de gamers, órale, jueguenle, los chavos la están pasando bomba, pero tú lo que estás haciendo es un grupo de enfoque
¿no? Estás sí. viendo cómo funciona un videojuego, lo modificas y demás, no estás pagando Lo nada. estás utilizando de ratos de laboratorio. Exactamente, y los chavos posiblemente ni saben, están jugando, ¿no? Entonces es una extracción, digamos, de capital humano al nivel de desposesión, porque no están pagando. O sea, estas empresas están acumulando un capital, ¿no? Porque no están pagando la plusvalía que genera el trabajo, etcétera. O sea, se están ahorrando todo eso. Es una nueva etapa de la acumulación que es a través de la desposesión, y esta es la idea en el artículo de Mariana, ¿no? Que todas las empresas, toda esta industria muy, muy, muy contemporánea es lo que hace. Doloroso porque a todos nos toca, ¿verdad? No, bueno, Doloroso porque todos empezamos a aquí... pensar desde casa, claro. En nuestro esquema laboral quisimos llorar. Tenemos todavía algunos minutitos, como 5 minutitos más para seguir con Sí, esta yo conversación. Sí. querría detenerme, a lo mejor ya para ir cerrando. Daniel Vázquez, hablaste de el discurso de derechos humanos como una continuación o lo que nos queda después del discurso marxista. Okay. ¿No? ¿Cómo hacer esa línea? Bueno, lo primero es que los derechos humanos como tal, es decir, la serie de convenciones, de tratados internacionales, todas las fuentes que integran a los derechos humanos, en realidad no tienen una sola ideología. Claro que tienen una muy importante, que es la ideología liberal, ¿no? Todo el constitucionalismo durante muchísimos siglos fueron marcando, desde 1215 fueron marcando el discurso de derechos humanos, pero en la medida que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con un discurso abiertamente socialista, defendido directamente en ese momento por la URSS, bueno, también tienen entonces los derechos humanos esa pata, ¿no? Y esa pata la vemos con mucha más claridad en la defensa de los derechos económicos y sociales, que eran a los que en ese momento el bloque socialista le prestaba mucho más atención. Y cuando viene después el reconocimiento de grupos en situación de vulnerabilidad, en particular de entes como por ejemplo las comunidades indígenas, también tienes una pata abiertamente comunitaria, ideológicamente comunitaria del discurso de derechos humanos. Entonces, en realidad, el discurso de derechos humanos no tiene una ideología, está compuesta por varias ideologías, por lo menos de forma muy clara por la liberal, por la socialista y abiertamente también por la comunitaria, y entonces ahí tú eliges cuál es el discurso que quieres construir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos pues es un hecho político. 1989, la caída del muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, nace algo que yo llamo el triunvirato triunfante, es decir, la legitimidad política se construye con el libre mercado, con la democracia, no cualquier tipo de democracia, sino la procedimental liberal, y con ese discurso de derechos humanos. Cualquier gobierno, para ser tal, tendría que decir que cumple con las tres cosas, aunque no lo haga y aunque haya tensiones entre ellas tres. Entonces ahí es que el discurso de derechos humanos cobra mucha hegemonía, y ahí es también que se puede generar un discurso como estrategia de protección y como herramienta para, para tratar de continuar lo que en 1989 de alguna manera se empieza a caer, que es pensar una sociedad más justa a partir del socialismo. Tenemos 3 libros para regalar, 9 razones para desconfiar de las luchas por los derechos humanos, coordinado por Ariadna Esteves y Daniel Vázquez. ¿Cómo nos los vamos a llevar? Por teléfono, 55 36 43 39. ¿Qué preguntamos? Porque así tan fácil, está re bueno el libro. Daniel mencionó una separación fundamental entre marxistas y... No, bueno, sí. Está No, difícil. ese es examen de ciencia política, ¿no? Ese estuvo difícil. Atención, ¿sí o no? Se nos quedaron viendo del otro lado del vidrio así como, ay, ¿sí? ¿Así? Ya se fueron los... Eso, ya. Los libros se van por teléfono, 55 36 43 39. Y tendremos que seguir discutiendo todavía estos temas. El tiempo lamentablemente se nos viene un poco encima. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos, querida Ariadna? Bueno, yo tampoco quiero ser así totalmente depresiva, aunque aparente lo contrario. Yo creo que el discurso de derechos humanos sirve, nada más hay que ser autocrítico, verle los límites y sobre todo evaluar dónde sí y dónde no. Nosotros damos ahí medio una receta de dónde sí y dónde no. Entonces, se puede ver por ahí, podría ser útil para las ONGs. Daniel. Es mejor que esté en Naciones Unidas, es mejor que haya ONGs a que no haya. Yo desde hace tiempo decidí ser intelectual orgánico del movimiento de derechos humanos, acompaño a muchas de estas ONGs y yo sí veo de cerca sus insomnios, ¿no? Sus miedos, sus necesidades, incluso sus amenazas. Ese es un tema interesante, ¿no? Los quitas y ¿qué? ¿No? O sea, como diría Calvino, pues es mejor leer a los clásicos que no leerlos. ¿Por qué leerlos? Pues porque es mejor leerlos que no leerlos, pues es mejor que haya a que no haya. Totalmente, sí, pero totalmente. ¿cómo queremos que haya? Claro.
Yo todavía tengo que ver a Ban Ki-moon por ahí. Tenemos bueno, una pero hay plática otras pendiente. ONGs. Hay más que seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvo realmente interesante esta conversación. Muchísimos comentarios. Probablemente van a querer buscar el libro en otra parte. ¿Dónde lo encuentran si no se lo llevaron por teléfono? ¿Dónde lo pueden conseguir? los Se que puede nos comprar en escuchan? Flaxo, se puede comprar Flaxo. también en el CISAN de la UNAM, claro que son las dos casas editoriales, se distribuye, ¿se pueden decir librerías? Por supuesto. Se distribuyen en Gandhi y también ya está en Amazon, entonces se puede conseguir incluso en línea si es que nos están oyendo fuera de la Ciudad de México. Muchas gracias, Daniel Vázquez. Un gustazo. Querida Diana, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Pues acá seguimos. Quédense con nosotros porque viene un poco más de música, Miguel Ángel. Sí, Nem Ouro, Nem Prata, de Nicolás Cruz. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambora, pemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambora, pemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Sou brasileira, mestiça, parceira, mulata. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo malandro, eu não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha, meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Oxóssi reina. Relampear. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração. Un trabajo decente. Un trabajo documento, decente. Un documento enorme de 153 páginas que la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra produjo el año pasado para hablar del trabajo doméstico. Es un trabajo decente. Debería serlo. Debería serlo. Debería de serlo. Bueno. Es una categoría, el trabajo decente, pero bueno, estaremos hablando de este y otros temas en las próximas ediciones de Primer Movimiento porque este ya se acabó. Pero estuvo re bueno. Yo la verdad es que no me quiero ir. Estuvo de verdad interesante esta conversación. Los libros se fueron volando y bueno, pues hay quienes quieren más. A ver qué hacemos. A ver si los volvemos a invitar para un ¿Quién vive? De derechos humanos. En fin, muchísimas gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.